Y amén. Gloria a Jesús. Bien, en esta noche queremos cerrar la semana de fructificación. Fue una semana, 8 días en los que nos dedicamos a hablar de fructificación, de cómo Dios desea y hacer reverdecer a su pueblo de manera especial. Y yo quiero en esta hora empezar a desglosar esta palabra del profeta Oseas. Quiero invitarlo a buscar su Biblia y vamos a ver ahí en pantalla Oseas capítulo 14, donde Dios hace un llamado a su pueblo, donde Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Dios está llamando a su pueblo a la limpieza. Dios hace un llamado a su pueblo para que oren a Él. Y qué mejor que en este tiempo de pandemia atendamos este llamado del Señor. Dice así el versículo 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Lavad con vosotros, llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle, quitad toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Oseas está finalizando su libro y hace un llamado al arrepentimiento. Dice, vuelve, oh Israel, al Señor, porque por el pecado te has alejado, por el pecado te has apartado, has caído, pero le dice, vuelve. Siempre el Señor tendrá este llamado, siempre el Señor estará haciendo este llamado, por lejos que estemos, por mucho que le hayamos fallado, el Señor hará este llamado, esta convocatoria, volver a Él. Y dice que llevemos palabras de súplica con nosotros y que le digamos que quite toda la iniquidad y que acepte el bien y que podamos ofrecerle alabanzas con nuestros labios. Esa es como la petición que el profeta invita a que Israel haga. Pero es tremendo cómo el Señor entonces responde, pero de una u otra manera Israel también confiesa sus pecados. Y hay 3 pecados en este texto que yo quiero resaltar y que van a ser de mucha importancia para nosotros, por el significado que tenía para el pueblo de Israel y que puede tener para nosotros también. Dice el versículo 3, allí están los pecados de Israel. Escúchelos bien. No nos librará el asirio, número 1. No montaremos en caballos, número 2. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Escúcheme bien estos 3 pecados que Israel cometió en aquel entonces, que está confesando y está diciendo, Señor, número 1, no nos va a librar el asirio. Es decir, no voy a poner mi confianza en Asiria, que era una nación potente en aquel entonces. Israel pecaba al poner su confianza en Asiria. A veces tú y yo hemos pecado cuando ponemos nuestra confianza en otras fuentes, en otras personas que no sea el Señor. Y dice, no me va a librar Asiria. A veces hay gente, por ejemplo en este tiempo de pandemia, hay gente que confía en que la ayuda va a venir del gobierno, que la ayuda va a venir del político, que la ayuda va a venir de quizá la empresa, no sé de dónde está esperando la ayuda. Pero el pecado de Israel dice, no vamos a pecar y no vamos a confiar que Asiria nos va a librar. No vamos a confiar en Asiria. No sé si has permitido Asirias en tu corazón, potencias que dices, yo creo que de Asiria va a venir la ayuda. Como hay gente esperando la vacuna venga de China, de Estados Unidos, de Inglaterra. Los hijos de Dios esperamos liberación, no de Asiria. Y luego dice el segundo pecado, dice, no montaremos en caballos. Ellos decir, no vamos a recurrir a la caballería, a la fuerza humana. Recuerde que el caballo en aquel entonces representaba la fuerza militar de los pueblos.
Cuando ellos dicen no montaremos a caballo, están diciendo no vamos a recurrir al poder humano, a la fuerza humana. Y recuerda aquella promesa que el Señor nos dio comenzando estos 40 días de oración y ayuno. El Señor nos decía, ni con fuerza, ni con poder, ni con fuerza, ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. No es con fuerza ni poder humano, sino con la presencia del Espíritu Santo. Pero aquí Israel está confesando su segundo pecado. Fue de pronto recurrir a la caballería, posiblemente de los egipcios, para tener seguridad y confianza. Pero termina el tercer pecado confesándolo, dice, nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Esto se refiere a la idolatría. Esto se está refiriendo a aquellos dioses que construimos con nuestras manos. Quizá nosotros ya no somos practicantes de la idolatría de levantar dioses, imágenes, yesos, pinturas para decir que son divinos o que son Dios. Pero estos tres pecados Israel los confesó. Es importante entender que este arrepentimiento en el que Israel está volviendo al Señor, en el que Israel está regresando a Dios, ellos tienen una actitud y confiesan por lo menos estas tres cosas que los estaban apartando del Señor. Que su confianza estaba puesta en Asiria, que pensaron que los caballos y la fuerza militar los iba a salvar y que habían levantado dioses ajenos. Debemos aprender a reconocer qué es lo que nos aparta del Señor. Debemos aprender a reconocer cuáles son aquellas cosas que empezamos a confiar más en aquellas personas, más en aquellas cosas que en el Señor. Empezamos a confiar más en la fuerza humana que en el Señor. Y yo creo en el nombre de Jesús que aquí no hay idólatras. Pero ten cuidado por si en tu corazón levantas un ídolo. Ahora, la palabra del Señor habla de que este fue como la oración, el llamado que hizo Oseas y la respuesta de un pueblo que le decía al Señor, sí, vamos a hacerlo. Pero cómo Dios correspondió a ellos. Dios respondió a ellos de una manera hermosa, de una manera muy maravillosa. Les decía que leyendo este pasaje, realmente mi corazón se enamoraba de cómo Dios habla a su pueblo. Hermano, recuerda que Israel es un pueblo agrícola. Recuerda que Israel era un pueblo de ganadería, de siembra, de cultivo, de cosechas de cebada, de cosechas de trigo, de cosechas de uva. Entonces, la vida de Israel giraba en torno a su productividad, ojo, su productividad, por ende su vida, su prosperidad y todo dependía de la vida agrícola, de las cosechas. Por eso el peligro de que cuando ellos se volvían idólatras, Baal, por ejemplo, era un dios de fertilidad y de cosechas. Y por eso Dios se airaba cuando ellos confiaban en Baal, porque creían que Baal era el que les daba las cosechas y la bendición y la lluvia. Por eso en los tiempos de Elías, Dios castigó al pueblo con 3 años y medio de sequía, y solo a través de la palabra del profeta Elías vino lluvia. Porque Dios quería demostrarles que el Dios de sus cosechas no era Baal, sino era el Rey Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Hermano, en este tiempo de pandemia, tenemos que tener el corazón claro de dónde viene nuestra bendición, de dónde viene nuestra productividad, de dónde viene, de quién dependemos, ni de Asiria, ni de caballos, ni de dioses ajenos. Confiemos en el Señor, confiemos en su palabra. Y déjeme leerle el versículo 4, es una especie de transición. Antes de que Dios diga lo que va a empezar a hacer con su pueblo, dice el 4 lo que Dios va a hacer. Escucha bien, yo sanaré su rebelión. Gloria a Dios. Dios sana. Y mira que la rebelión entonces parece una enfermedad. Y la palabra en hebreo habla de sanidad o de medicina inclusive. Es decir, que la rebelión necesita ser sanada. Y dice, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Qué lindo es Dios, porque mi ira se apartó de ellos. Mira la respuesta del Señor
diciéndole al pueblo en los tiempos de Oseas, diciéndole: yo sano su rebelión, los amo de pura gracia y quito mi ira de ellos. Y aquí en el versículo 5 en adelante comienza una manifestación preciosa de Dios. Mira lo que dice. Vamos a leer versículo 5 hasta el 7. Vamos a leerlo de seguido. Dice: yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Déjeme detenerme aquí. Esta primera manifestación que Dios le dice a su pueblo. Vamos a retomar el mensaje de esta noche. Oseas dice: pueblo, vuelva hacia Dios, arrepiéntanse en oración, confiesen sus pecados, la confianza en Asiria, en los caballos y en los dioses ajenos. Entonces Dios contesta y dice: yo sanaré su rebelión, los voy a amar y voy a quitar mi ira. Hasta ahí vamos. Pero luego el Señor le dice, en el versículo 5, el Señor dice: yo seré, y quiero que prestes mucha atención aquí, yo seré a Israel como rocío. Paremos ahí. Dios dice que será el rocío para su pueblo. Su pueblo venía de desierto, de sequedal. Y el Señor dice: yo seré para ellos rocío. ¿Sabes? El rocío tiene una característica especial. Cuando dejamos nuestros vehículos a la intemperie, dejamos algo a la intemperie y cae el rocío en la madrugada, nos levantamos y ahí está. Nadie ve cómo cae el rocío sobre la superficie. Nadie lo puede ver, es invisible, pero ocurre. Y hablando especialmente de la naturaleza, de las plantas, las refresca, les da vida a este rocío. Pero mira lo que dice la Escritura: yo seré a Israel como rocío. Es decir, el Señor está diciendo: yo seré el rocío de los hijos de Dios. Yo seré el rocío de mi pueblo. Yo seré el rocío de mis hijos. Yo seré el rocío de la iglesia. Toma esta palabra y créelo de corazón. Que aún en el desierto que estemos viviendo, la presencia del Espíritu Santo es rocío para nosotros. La presencia del Espíritu Santo es el rocío que nos vivifica, que nos reverdece, que nos hace florecer en el nombre de Jesús. El rocío de su presencia. El rocío es algo invisible, pero produce efectos. Y de los efectos que acabamos de leer son realmente sorprendentes. Cuando el Señor, la presencia del Espíritu Santo es el rocío de tu vida, cuando la presencia del Espíritu Santo es el rocío de tu corazón, de tu familia, cuando es el Señor el rocío sobre ti, empiezan a haber unos efectos maravillosos. Y ahí hay por lo menos unos 5 efectos que Él dice que produce como rocío. Empieza diciendo: Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Cuando nosotros leemos esto, nos suena como a poema, como a bonito, porque no es nuestro contexto. Porque no somos agrícolas, porque no tenemos plantas, porque nunca hemos sembrado el Líbano, el lirio, porque no conocemos los árboles del Líbano. Entonces todo esto es extraño para nosotros. Si quizás Dios nos hablara en términos santanderianos de hormigas, Dios nos hablara en términos cafeteros a los colombianos, nos hablara de maíz, quizás todo esto sería más familiar. Pero al leer esto es extraño y lo leemos y suena un poema bonito. Pero ahí no hay un poema. Hermano, ahí hay un mensaje del Señor poderoso. El florecer como lirio tiene un significado valioso. Si tú recuerdas las palabras de Jesús cuando dijo: ni los lirios del campo, mirad los lirios del campo, cómo se visten. Ni aun Salomón, escucha bien lo que dijo el Señor Jesús, ni aun Salomón
con toda su gloria se vistió como ellos. Entonces, cuando la Biblia dice que vamos a florecer como el lirio, está hablando de hermosura, está hablando de belleza. Entonces dice, vas a florecer como un Líbano. Perdón, como lirio, vas a florecer como lirio. Ni Salomón con toda su gloria, riqueza, dinero, tuvo la belleza de los lirios. Pero por el rocío de la presencia del Espíritu Santo, pero por la presencia del Señor sobre tu vida, tú y yo florecemos también como lirios. Qué precioso es el Señor, que dice que su presencia nos embellece. Si tienes ahí un familiar cercano, dile, la presencia de Dios te embellece. La presencia del Señor te hermosea. La presencia del Señor hace que florezcas. Yo no sé si tú has visto el rostro de una persona cuando ha pecado y el rostro de una persona cuando está llena de Dios. Hay una belleza en la presencia de Dios, en la gracia, como lirio, hermoso, bello, como los lirios. Y vuelvo y te repito, ni Salomón con toda su gloria reflejó la gloria del lirio, que Dios quiere darle a sus hijos. Ni Salomón con toda su riqueza y con toda su gloria se vistió como un lirio. Bendición que el Espíritu Santo le da a los hijos de Dios. Y dice, extenderá raíces como el Líbano. Y nuevamente lo leemos y suena poema, pero cuando miramos por qué la palabra dice eso, el Líbano son los árboles más grandes que hay en el oriente. Y tienen una característica, y es que a la altura del árbol están las raíces. Entonces los hace ser árboles demasiado fuertes y difíciles, y de hecho bíblicamente casi imposibles tumbarlos. Entonces el Señor está diciendo, yo seré como rocío sobre mi pueblo. Van a florecer como los lirios y van a tener raíces, escuchen bien, van a tener raíces como el Líbano, de árboles estables, firmes. Y en este tiempo sí que necesitamos hablar de firmeza en la fe. Cuando mucho cristiano está claudicando, cuando mucho cristiano está afanado, cuando mucho cristiano está poniendo su confianza en Asiria para levantar su productividad, cuando mucho cristiano está confiando en los caballos del mundo para salir de esta crisis, cuando mucho cristiano se está olvidando de dónde viene su bendición. Pero los que estamos aquí, los que estamos en este tiempo de oración y ayuno, creemos que nuestra bendición y que la presencia del Espíritu Santo es la que va a activar la productividad, la que va a traer la bendición y la que va a abrir los cielos abiertos, y vamos a recibir la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Créelo en el nombre de Jesús, que es la presencia del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el versículo 6. Entonces florecerás como lirio, extenderás raíces como árboles del Líbano. Y aquí dice, extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo. Y perfumarás como el Líbano. Entonces aquí habla de unas ramas, pero los ejemplos anteriores que está dando el profeta, Dios a través del profeta Oseas, los lirios tienen belleza pero no son fruto. Los árboles del Líbano son inmensos, fuertes, estables, pero no tienen fruto. Por eso el Señor entonces trae otra metáfora, por decirlo así. Le dice, ustedes van a ser como ramas y su gloria extenderán ramas como la del olivo, y el olivo sí es un árbol fructífero, y perfumarán como el Líbano. Dos características más. Y mira la que dice el versículo 7. Vean el versículo 7. Dice, volverán y se sentarán bajo su sombra, es decir, volverán a crecer, echarán ramas, hojas y darán sombra. La sombra es protección. Van a ser árboles bien frondosos. Y dice, serán vivificados. No olvides que todo esto es por causa del rocío. Por eso dice el Señor, yo seré como rocío para mi pueblo. Y a causa de este rocío florecerán como los lirios, raíces como el Líbano, ramas como el olivo con gloria,
Y dice, pero cuando dice acá, dice, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, y su olor será como el vino del Líbano. Una vez más, el Señor está dejando por sentado que ¿qué es Él? Escúchame bien, ¿qué es Él para su pueblo? ¿Qué es Él? Rocío sobre sus hijos, sobre su plantío, sobre los árboles de justicia, sobre las ramas fructíferas. Y sabe, dice, serán vivificados, avivados, revividos, como trigo y florecerán como la vid. Trigo y vino, pan y vino. Trigo y uvas, pan y vino. El pan siempre representará sustento. El vino siempre representará el gozo. Entonces, volvamos a retomar para que podamos entender el mensaje del Señor. Dice, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Es decir, va a haber un despertar, un avivamiento que va a sostener a su pueblo y le va a dar gozo aún en el desierto que ellos estaban viviendo por la causa de la presencia del rocío del Espíritu de Dios sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire cómo Dios promete que puede hacer vivificar lo que está seco, lo que está muerto. Cómo Dios puede hacer vivificar lo que no tiene esperanza. Cómo Dios puede hacer vivificar lo que no tiene futuro. Cómo Dios puede vivificar lo que está muerto. Prometerle sustento y alegría, porque es el rocío de su presencia el que traerá la productividad, la bendición y la cosecha a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Ahora, les dijo, yo seré el rocío para ustedes. Pero hubo una segunda cosa que Él dijo que Él sería para ellos. Y escúchame bien, yo seré para ti rocío, dice el Señor. Pero en el versículo 8 revela otra manifestación de lo que Él va a hacer para sus hijos. Y dice así, Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Y escuche, yo seré a él, igual que el anterior, yo seré a él como rocío, y aquí dice, yo seré a él, al pueblo, como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Yo escucho esto y digo, haya verde. Dios será mi haya verde. Son terminologías que no son fáciles de comprender para nosotros. Dios será mi haya verde. Yo le digo, tú le dices eso a alguien, Dios será tu haya verde. No entendí. Pero si yo te digo, haya es un ciprés, era un árbol reconocido como el ciprés, verde. Pero, ¿por qué Dios dice, yo seré tu haya verde? Dile a un familiar que está ahí a tu lado y dile, prepárate para lo que viene. Haya verde, escúchame bien, es el único árbol que se mantiene verde tanto en invierno como en verano y en cualquier otra estación. Entonces Dios les está diciendo al pueblo de Israel, yo seré ese árbol que siempre estará verde, pase la circunstancia que pase. Yo seré el haya verde, dice el Señor, sea invierno, verano, otoño, pandemia, sin pandemia, yo seré tu haya verde y de mí hallarás tu fruto, dice el Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Déjame leerte este versículo en la Nueva Traducción Viviente, versículo 8. El versículo 8, me gusta la traducción. Y dice así, cuando dice Efraín dirá, la Reina Valera dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? La Nueva Traducción Viviente, vamos a esperar que salga. Y es más clara y me gusta como está allí explícita.
Dice así la palabra del Señor. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. La Reina Valera decía, Efraín dirá, ¿qué tengo yo con los ídolos? Aquí dice, mantente lejos de los ídolos. La Reina Valera dice, yo te oiré y te miraré. Aquí dice, yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida, que es lo mismo. Oye mis oraciones y me cuida. Y aquí viene la bendición. Soy como un árbol que siempre está verde, el ciprés, el haya verde. Todo tu fruto proviene de mí. Gloria al nombre de Jesús. Todo mi fruto viene de Dios. Todo mi fruto viene de la presencia del Señor. Si tienes asirios en tu corazón, si tienes caballos, jinetes en tu corazón, si tienes esperanzas en otras personas o fuentes, pídele perdón al Señor y reconócelo a Él como la única fuente del fruto de tu bendición en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y quiero finalizar con el versículo 9, como termina el libro de Oseas. Dice allí, versículo 9, de la misma traducción viviente, vamos a leerlo. Dice, que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Mire el consejo con el que termina Oseas, diciendo, entiende lo que estoy diciendo. Entiende qué significa que yo soy el rocío. Entiende qué significa que yo soy tu haya verde. Entiende que cuando te vuelves a Dios y te arrepientes y confiesas tus pecados, Él viene a ti como rocío y se convierte en tu haya verde del que siempre recibirás fruto. Cuando entiendes eso, eres sabio y entendido y siempre serás bendecido. Pero cuando eres necio, rebelde y terco, tropezarás en esta verdad, caerás en esta verdad, te estrellarás yendo tras los asirios, te estrellarás yendo tras caballos y fuerza militar de otros, esperando encontrar la bendición, haciendo esfuerzo humano para encontrar tu fruto, y tu fruto está en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Yo te invito a que donde estás te dispongas y vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos bendiga de manera especial en esta hora. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que traiga su presencia.